Estamos hablando que el sexto de los profetas menores es Miqueas. Miqueas nació en Moraste, un pueblo cercano a lo que hoy conocemos como Hebrón. Era de la tribu de Judá y profetizó en los reinados de Jotán, Ahaz y Ezequías. Fue un profeta contemporáneo de Isaías, Oseas, Joel y Amós. Miqueas fue un profeta de origen campesino, de finales del siglo VIII más o menos. Esta es una pequeña aldea fértil que hoy no es tan fértil y queda a unos 30 kilómetros al suroccidente de Jerusalén. Lo más importante de él es que demostró un gran celo en el pacto con Yahvé. Celo quiere decir que él quería seguir las normas al pie de la letra, lo que llamamos aquí, o que llaman los americanos, él se seguía by the book. El mandamiento es no lo metan de normas diferentes. Él era campesino, pastoril, es el profeta que más denunció a los ricos y poderosos, a los sacerdotes y falsos profetas que actuaban para conseguir dinero, privilegios y poder. Rechazó el abuso que hacían los aristócratas de sus siervos y los extranjeros que trabajaban bajo sus cuidados. La predicación de Miqueas fue de tal alcance que influyó para que Ezequías, que era el rey, intentara reformas en Judá. Tiene un especial significado y representa el pasaje, por ejemplo, de Miqueas 5:2, es citado expresamente en el Evangelio de Mateo de 2-6. Y es donde Miqueas es el que profetiza dónde nacerá el Mesías. Es el que dice, nacerá en Belén de Judá. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice, y tú, Belén Efratá quiere decir de Efraín, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. ¿Cuál fue el otro personaje bíblico que nació ahí? David, muy bien. Estoy con gente que sí se le leyó la cartilla. En Mateo 2, versículo 6, y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Eso es lo más interesante. Cuando el libro de Miqueas está en la Tanaj judía también. Y entonces cuando nosotros entendemos que Miqueas cada profeta juega un papel fundamental al ir dando como profecías como rompecabezas. El uno dice de qué tribu nacerá el Mesías, el otro dice en qué lugar nacerá el Mesías, el otro dice de quién nacerá el Mesías. El siguiente, el séptimo de los profetas es Nahum. Nahum fue un profeta menor que viene de la zona de Galilea. Estábamos diciendo que Israel se dividía en tres partes, la parte norte que era Galilea, la parte media que era Samaria y la parte del sur que era Judá. Él venía de Galilea. Es el séptimo profeta según la tradición de los 12 profetas menores y su nombre significa, Nahum es lleno de consolación. Poco se sabe de Nahum, porque el propio Nahum dice que era el Quesita o el Coshita, que era su papá se debió llamar Elque. Entonces ya con eso hacemos todo. Él profetizó más o menos hacia el año 626 antes de Cristo, unos 40 años antes de la destrucción de Jerusalén.
Los asirios en aquella época iban perdiendo como el control, el dominio sobre los pueblos que ellos mismos esclavizaban, y eran muy odiados por su salvajismo a la hora de conquistar los pueblos. Uno de estos pueblos que estaba en contra era el pueblo que estaba sometido por los asirios. Recordemos que la parte norte de Israel, que se llamaba el Reino de Israel, había sido sometido por los asirios unos 200 años antes. Uno de estos pueblos es lo que él más refleja en sus poemas, porque reflejan un corazón de un patriota que está sufriendo. Pero él siempre dice, Dios reivindica a su pueblo, Dios reivindica a tu pueblo. Aquí vuelve a nacer otra cosa que nosotros vamos a conocer después. Hoy está muy en boga. Maldito aquel que maldiga a mi pueblo, lo dice el Señor a través de los profetas. Maldito aquel que maldiga a Israel. Hemos visto en la historia que, por ejemplo, para no ir muy lejos, Chávez maldice a Israel y muere. John Lennon maldice a Israel y muere. Casi todo lo que ha ocurrido en eso. Es que yo creo que después de los profetas tendremos que dar de pronto una historia de Oriente Medio para entender el conflicto hoy y cómo las profecías no solamente afectan a esa región del mundo, sino a nosotros. Hoy aquí, cuando vemos estas protestas en todas las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y de Europa, hoy fue una gran manifestación pro-palestina en Europa, pero eso forma parte también de la profecía. El libro de Nahum profetiza la desaparición del imperio asirio y la destrucción de Nínive, su capital. Aunque es imposible ser preciso la fecha exacta de composición del libro, pero recordamos que él coincide en Jonás en que Nínive será destruida. Pero ya oímos anteriormente, cuando hablamos acerca de Jonás, que es la oración, el ayuno y la penitencia que hace el rey de Nínive, el que hace que la profecía no se cumpla y el Señor no destruye Nínive. Habla de la caída de Tebas en el 663 a.C. y se considera que era un evento del pasado, pero mientras la caída de Nínive está calculada en el 662 y el final del imperio asirio en el 609, todo esto antes de Cristo, también habla, es un profeta de catástrofe, todo es malo, pero luego viene a recoger todo eso y lo vamos a ver más adelante. El Nahum anunció que nunca más sería subyugado por Asiria. Ojo, mira, ¿qué es Asiria? Irak. Nunca más serían subyugados por Asiria, porque el imperio asirio se acabó. O sea, él es el que dice se acabará. Pero cuando uno ve, Asiria era lo que hoy podemos decir casi un territorio grandísimo de Irak que abarcaba Mosul, abarcaba todo el terreno de Siria y parte de la Asia Menor. Pero es también ahí que Asiria va a ser suplantada por otro imperio que nace de ahí, que se va a llamar Babilonia. Y esta Babilonia va a ser suplantada por otro imperio ahí que va a venir de Persia, lo que hoy conocemos como Irán. Va a venir de aquí, va a acabar con esto. Y todo lo iban profetizando ellos mismos. Porque hay una profecía sobre el emperador persa Ciro, que le dice: el ungido y elegido del Señor para castigar al pueblo de Babilonia. Y Ciro no era judío, Ciro era persa. Es como decir que el Señor elige al Ayatollah Jamenei, hoy el líder de Irán, para castigar al pueblo de Israel. Pero los asirios nunca más pudieron doblegar a esto.
Probablemente pronunció sus oráculos después del 640 a.C. Y cuando Asurbanipal reafirmó la soberanía sobre Judá y otros como Siria-Palestina, vasallos, esa era la época de Asurbanipal. ¿Quién me puede decir quién era Asurbanipal? Oh, sí, ya me doy cuenta. Él pertenecía al imperio asirio, una de las cabezas. Nahum presenta a Asiria como un fuerte tirano imperialista. ¿Le suena eso? Que aplastaba a sus enemigos y opresores en homenaje y los presentaba como... Él era tan bárbaro, que de él heredamos muchas prácticas que él cogía a sus enemigos y los empalaba. ¿Saben lo que es eso? ¿Alguien no sabe? No recuerdo, ¿es que lo matan a piedra o que lo cuelgan? Le ponen un palo y lo ponen, le meten el palo por abajo y sale por la cabeza. Y lo ponen colgado ahí para que los buitres se lo coman. Es que uno dice, esta gente era salvaje. Es que era para demostrar el poder, te doblegué. Hoy vamos a ver una historia en la homilía muy interesante, muy parecida, pero refleja la situación antes de la caída meteórica de Asiria. Es que es como decir, no sé, ustedes conocen hoy Francia, que es una potencia económica. En un año se cayó y desapareció. En un año, todo se fue. Entonces, es como ¿cómo entender eso? Luego viene otro profeta que se va a llamar Habacuc. Esto es muy bonito. Cuando Daniel estaba preso y lo tenían en la fosa de los leones, dicen que Habacuc, que fue contemporáneo de él, lo cogió de los pelos, un ángel lo cogió de los pelos y se lo llevó porque decía, usted tiene que llevarle comida a Daniel a la cárcel. Entonces, me imagino que no le dolió, porque si es conmigo ya pierde el tiempo ese ángel, ¿no? Pero la primera parte del libro de Habacuc es un diálogo entre Yahvé y el drama de los poderes políticos, económicos y humanos que están con esas ganas de conquista, de territorios, de riquezas, y cómo, como consecuencia, siempre las víctimas de cualquier tirano son tiranizadas. Esa es la historia que él va a contar aquí. Él expresa la certeza de la intervención de Yahvé en favor de los débiles y ratifica que la visión profética se cumplirá en una fecha concreta y si se tarda hay que esperarla, pero vendrá porque la profecía del Señor se cumple, por sé que se cumple. Miren, cuando nosotros entendemos esto, esto ocurrió más o menos por allá en el siglo VI antes de Cristo. En el siglo XVI después de Cristo se vuelve a repetir la historia, se vuelve a repetir todo, y es Pío V quien nos va a enseñar cómo se cumple una profecía tarde o temprano. Esto es bien interesante. Luego viene la segunda parte, que es del capítulo 2 en adelante. Es una colección de condenas a los explotadores, opresores e idólatras. El rechazo de la ganancia injusta. Ojo, aquí hay algo. Maldice el dinero mal habido. Qué fuerte, ¿no? Ustedes no se han dado cuenta que todos los narcotraficantes, por lo menos en mi país, o terminan muertos o en la cárcel y terminan en la ruina después de millones y millones y millones, y que sus hijos nunca pueden llegar a disfrutar plenamente, o tienen problemas físicos, emocionales, porque es el dinero mal habido que ya va con la maldición, que es una maldición que aquí podemos ver que es profética.
Él rechaza la ganancia injusta, la avaricia, y dice, el estilo literario que él usa es un cántico de gran belleza. Este cántico que nosotros vemos aquí es de una elevada calidad literaria, porque él nos está enseñando aquí que lo bello, lo lindo, lo que es armonioso, siempre va a estar en camino de la santidad. Alguna vez oía yo un comentario de este profeta que decía que el desorden, el caos y la suciedad atrae demonios. La armonía, la belleza y la cordialidad atrae ángeles. Si ve que ya la Biblia nos viene enseñando. Usted quiere ver dónde se almacena más desorden en su casa, si es en su closet, en la mesita de noche, límpiela. Evítese sorpresas. El libro de Daniel. Aquí vamos a ver algo bien interesante. Habacuc se disponía a llevar la comida kosher que había preparado a los campesinos judíos cuando un ángel lo toma de los pelos y se lo lleva a Babilonia. O sea, es como, no sé, voy a coger a Paola y la cojo de los pelos que hay donde coger y me la llevo, no aquí, sino me la llevo a Houston, Texas, para que alimente a una señora en una cárcel. Y se la lleva con comida y todo. Entonces, es bonito ver cómo el Señor va trabajando a través de sus ángeles. Daniel pertenecía a una familia judía noble, pero servía como funcionario en la corte babilónica. Eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Porque él fue llevado prisionero a Babilonia cuando Nabucodonosor en el 586 destruye Jerusalén. Eso ya lo hemos visto. En el versículo 6 del capítulo 1, él ya va a profetizar el cautiverio. El que tradujo la Biblia, la primera Biblia del hebreo al latín, a la lengua vernácula, fue San Jerónimo. La Biblia que nosotros conocemos, las más antiguas, siempre son traducciones de San Jerónimo. Y consideraba que pudo ser el mismo, pero de edad más avanzada en este pasaje, que representa Gian Lorenzo Bernini en una escultura que se conserva en la capilla Gigli de la Basílica de Santa María del Popolo en Roma. Cuando vayan a Roma, vayan a esta basílica y van a encontrar esa bella escultura de Bernini en esta basílica que es el profeta. Entonces, allí también se guarda... Es curioso que alguien ha visto la pintura de Santa Teresa, el éxtasis de Santa Teresa. La escultura de Habacuc se parece mucho al éxtasis de Santa Teresa, pero en escultura. Cuando vayan a Roma, no dejen de visitarlo. El éxtasis de Santa Teresa es esa que entra en la capilla Cornaro, en la iglesia de Santa María de la Victoria. Pero, mire, es como reunimos el arte. En estos días, no sé si era en una charla o en una homilía, algo así, la del domingo, que un día Miguel Ángel va con sus estudiantes y ve un bloque de mármol sucio y ve ese bloque de mármol lleno de lechos, de vegetación, y Miguel Ángel le dice a sus alumnos: he ahí, yo tengo que sacar de adentro de eso un ángel, porque allá hay un ángel metido. Leonardo da Vinci decía que la escultura es el único arte que en lugar de poner, se quita. Cuando tú pintas, pones óleo sobre lienzo o acuarela sobre papel. Cuando tú haces música, tienes que poner notas sobre el pentagrama. En el ballet tú pones el cuerpo a trabajar, pero en la escultura, en lugar de poner algo, quitas para sacar la belleza. Por eso
Leonardo da Vinci decía algo bien bonito de eso. La escultura es el arte de sacar algo puro y bello de la piedra. Así como en el cristianismo, el Señor en nuestro trabajo trata de sacar desde el fondo de nuestra alma el Cristo que cada uno lleva en su corazón. En otras palabras, te está llamando a la santidad y a la perfección. Pero eso es una obra muy delicada, porque donde usted dé un martillazo donde no debe, le partió la nariz a la escultura. O sea, estás partiendo tu alma. ¿No les parece una belleza esto? Entonces, aquí yo creo que ya pronto vamos a tener que pedir otro salón o irnos para la iglesia, porque si no me gusta ver a los señores allá de pie. Bueno, contenido doctrinal. Habíamos hablado que vamos a hacer una pequeña acotación aquí en el contenido doctrinal de Jonás. Jonás tiene 4 capítulos, aquí lo vieron, es una hojita, 4 capítulos, no es más, cortitos. ¿Se acuerdan cuando les conté la anécdota del gusano que se come la enramada donde él se protegía y él estaba rabioso porque Dios no había destruido Nínive, y él se pone rabioso y triste porque un gusanito se comió la enramada y no lo deja cubrir, y el Señor le dice: estás triste y rabioso porque se muere una planta, pero tú querías que yo destruyera toda una ciudad con hombres, mujeres y niños adentro que se arrepintieron. Pero es lo mismo, es como decirle, el ejemplo que les dije la vez pasada, es como decirle a Netanyahu que vaya a Irán y le diga a Jamenei que si él no cambia y se arrepiente, entonces el Señor destruirá a Irán. ¿Quién le va a creer? ¿Sí ves? Es esto. Miqueas tiene 7 capítulos y es un oráculo de amenazas y proceso de Israel y de Judá. Tiene un estilo figurado y elevado. Predice la ruina de Israel por los asirios y el de Judá por los babilonios, y la libertad que Ciro, el de los persas, debería dar a todos para permitir que los judíos regresaran de Babilonia de nuevo a Israel. Nahum tiene 3 capítulos. Él habla de la cólera de Yahvé, de la posible caída de Nínive, y como continuación del de Jonás se refiere a Nínive en términos de castigo y arrepentimiento. Habacuc tiene 3 capítulos y empieza con un diálogo con el Señor, maldice a los caldeos y habla de la aflicción, y ve cómo el imperio caldeo y babilonio van a desaparecer a manos del emperador Ciro. Pasamos a los últimos 4. Sofonías. Sofonías era de familia ilustre. Él predicó en Judá y empezó sus profecías durante el reinado de Josías. Exhorta a los judíos a la penitencia. Predice también de nuevo la ruina de Nínive, pero después empiezan las amenazas a Jerusalén, que por haber permitido meter ídolos en el templo serán destruidos, pero no le creen, como siempre, no le creen. Termina con esta promesa y esto es lo más bonito. Mire, nadie sabe nada de Sofonías, es un profeta chiquitito, pero si ustedes ven, la mayoría de las profecías de Sofonías se refiere a nosotros. El pueblo de Israel rechazará a su ungido. Ups. Y por eso los gentiles se vendrán a la vocación del Señor. Él predice que los progresos de la iglesia, de ese ungido, serán alrededor de todo el mundo. ¿Sí ves? Cuando el judaísmo era una religión de un pueblo chiquitito en el Oriente Medio, él ya está diciendo que de ahí saldrá una evangelización para el mundo. En el año 600 antes de Cristo, ya lo estaba diciendo. Es una belleza. Tenemos que
El otro profeta es Ageo. Vamos a hacer un poquito más rápido. Vino a Judea con Zorobabel, que era un príncipe de Judá. Y dice, el Ageo predice que el templo será reconstruido. Recordemos que 586, destrucción del templo, pero él predice que será reconstruido, pero no en el concepto en el que fue reconstruido, sino en el concepto de Mesías que vendrá a reconstruir la iglesia. La primera. Porque dice que el Mesías reconstruirá la iglesia, y una cosa muy linda que ahorita lo vamos a ver repetido en los otros dos, habla de un nuevo pacto, una nueva ley y de una nueva redención. Un nuevo pacto con ese Mesías. Es que es imposible no ver que Jesús era Jesús. Es tan difícil no verlo, pero no lo vimos. Ahora, lo que estamos viendo en el mundo, no cometan aborto, que eso es terrible. Recordemos que el Señor llamó a Ezequiel en el vientre de su madre, cuando apenas tenía 3 meses. O sea, ya ese niño hablaba, 3 meses de embarazo, ¿no? Ya ese bebé hablaba con el Señor. No sé con quién hablaba en estos días que me hizo razonar anoche, creo que fue contigo, sobre por qué un alma necesita un cuerpo. He visto en alguna de tu página, alguien decía, pero ¿cómo así si uno ya le dijo a Dimas que estaría hoy en el paraíso con él, y cuándo viene que va a tener el cuerpo? Entonces vamos a resucitar 2 veces. No. Miren, este concepto es bien importante, porque el día de la muerte, cuando nos llame la muerte, viene una cosa que se llama el juicio particular. Ahí sabemos si estaremos en una gran rumba esa misma noche con el Señor, o estaremos pagando las cuotas de administración que quedamos debiendo en el purgatorio por unos 70 años, o entonces, en el caso, pónganle mucho aceite de coco en el ataúd porque el infierno los va a quemar. Y eso sí es eterno. Pero eso no quiere decir, primero, que ya el Señor te haya dado el cuerpo glorioso. Te salvaste, estás en el paraíso con el Señor. Pero el cuerpo glorioso es una de las profecías que aquí estamos leyendo y que la semana pasada hablamos, cuando vio unos huesos que tomaban carne y salían de la profundidad de la tierra. Él está hablando del juicio final. Cuando pase el reinado de Jesús, Él vendrá una segunda venida, y Él tendrá, según las Escrituras, Él reinará por lo menos 1000 años. El que muera de 100 años en ese reinado de Jesús, en su segunda venida, habrá muerto joven, pero morirá. Pero morirá en otro periodo histórico diferente al que a nosotros nos va a tocar vivir. Pero cuando se acabe ese periodo del reinado de Jesús, es cuando viene el juicio final. El juicio final es cuando el mar escupirá a sus muertos, la tierra escupirá a sus muertos, y cada uno resucitará en cuerpo glorioso. Solo hay una resurrección en cuerpo glorioso, es en el juicio final. La gente cree que es que ya se murió y no, ahora ya. No, hay que esperar muchos años. Claro, mientras tanto, los que fueron al cielo, pues esperan allá durante las grandes rumbas del Señor. Entonces, por eso Ageo es cortito, se lo leen en nada, en un abrir y cerrar de ojos. Háganlo porque Ageo enseña esa profecía tan bonita del Mesías. El otro es Zacarías. Zacarías era hijo de Malaquías y nieto de Adoc.
¿Por qué es importante esto? Porque Malaquías es el otro que viene después. Es el mismo de quien el Señor Jesucristo dijo que sería el profeta que fue asesinado entre el templo y el altar, entre la entrada del templo y el altar. A ese se refiere y es Zacarías. Pero creo que hay 12 Zacarías mencionados en la Biblia. El esposo de Isabel, hay muchos Zacarías, pero este Zacarías, estamos hablando un Zacarías muy anterior a todo esto, como 400, 500 años. Esta mención está hecha en Mateo 23, 35. Y al igual que Ezequiel, Zacarías es famoso porque él está lleno de visiones. ¿Se acuerda que Ezequiel era el de los huesos que resucitan, que vuelven a la carne? Ezequiel está lleno, el toro que representa dentro de la simbología del Nuevo Testamento a uno de los 4 evangelistas. Entonces, eso es bien importante porque vamos a entender que Zacarías lo que está... es como el Señor le dijera, te voy a pasar una película de lo que va a pasar. Entonces tú interpretas como quieres. Ese es Zacarías. Ezequiel y Zacarías son visiones. Los otros lo hacen por alocuciones. Otros, como Daniel, lo hace por sueños. Por eso es importante estar en gracia, porque tú no sabes si el sueño loco que acabas de tener va a ser cierto o no. Él se preocupa mucho por la restauración del templo y habla que el verdadero seguidor del Señor debe tener unas características básicas: bondad y compasión con el otro. La bondad y la compasión, él siempre habla de que no juzgues y no juzgues. Mi papá siempre tiene un dicho muy de allá de la zona de Medellín que dice: levantando las enjalmas del caballo se ven las mataduras. ¿Por qué? Porque el caballo, donde le ponen la silla, al comienzo le queda eso en carne viva y ahí le duele, y de pronto un movimiento que usted haga con la pierna, ¡pum!, lo bota, porque es que a él le duele. Nadie sabe con la sed que otro bebe. Eso es aplicado siempre a las profecías de Zacarías. Y luego viene Malaquías, pero no es el Malaquías de las profecías de los papas, no tiene nada que ver con eso. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, es el último. Pero Malaquías tiene características bien especiales. Mire, su libro está más o menos en el 450 antes de Cristo, antes que el rey Nehemías hiciera esa gran reforma. Malaquías quiere decir en hebreo el mensajero. Y él es el que más culpa a los sacerdotes del templo, los culpa de ser sacerdotes del mal, porque él ve la corrupción en los sacerdotes de la tribu de Judá de Leví que están en el templo, y él los culpa y les dice que por su culpa Jerusalén será de nuevo destruida. Entonces Malaquías es ese puente. Malaquías se convierte así en el último profeta del Antiguo Testamento que ya anuncia a San Juan Bautista. Ese San Juan Bautista que él anuncia es el primer profeta del Nuevo Testamento. Cuando uno ve eso es cuando entiende muchas cosas, porque en estos profetas menores vamos a ver cómo ellos profetizan que el Mesías tendría un profeta al estilo de Elías. ¿Se acuerdan que Elías debía volver? Y ahí es cuando se todo cuadra. Que anunciaría, sería la voz en el desierto que anunciaría la llegada del Mesías. ¿Qué? Lo vemos y no creemos, lo leemos y no creemos. Claro, desde 2000 años después estamos juzgando qué pasó con el Señor. ¿Sí me explico?
¿Por qué no lo vieron? Pero es que se está repitiendo la historia ahora. Y no queremos ver. No queremos ver lo que el Señor nos regala en nuestra iglesia. No queremos ver que lo que estamos viendo de apostasía, lo que estamos viendo de herejías, lo que estamos viendo de falta de respeto en la liturgia, que lo vamos a entender hoy. Miren, hoy la homilía es casi una continuación de los profetas que acabamos de estudiar, pero 1500 años después de Cristo, en el 1570 más o menos. Y vamos a entender muchas cosas, porque es alguien que vuelve como a recoger todas las enseñanzas de los profetas y decir, vamos a salvar esto. Ya con esto yo quiero terminar para invitarlos. Lean los profetas. Lean los profetas. Si le da pereza leer a Isaías, que es muy largo, empiece por los más corticos. Lo que pasa es que yo les recomiendo que los lean en el orden en que está, porque es un orden de alguna manera cronológico y les va a enseñar geografía, historia, reyes, santos, todo esto dentro del contexto de la profecía. Todo ya está escrito, todo ya está dicho, pero no lo queremos ver. Lo que estamos viendo ahora en nuestra era, con nosotros, no lo queremos ver. Uno de los pecados que más persiguió los profetas era lo que el Papa San Pío V, que hoy celebramos, decía: si Sodoma y Gomorra fue destruido por su pecado de sodomía, aquel país que apoye la sodomía espere un castigo igual. Porque cuando él le dice en un momento determinado, dice, si ustedes hubiesen estado en Sodoma, tienen que tener en cuenta que tendré más compasión con los de Sodoma que con ustedes, lo dice el Señor en la Biblia. Y eso es lo que queremos aprender hoy. ¿Por qué la importancia de los profetas? Porque han hablado siempre. Y sí, el Señor sigue hablando y sigue profetizando y sigue anunciándonos a través de la Virgen María, pero no lo queremos ver porque va en contra de nuestro ambiente político, económico y social. Hasta aquí terminamos y vamos a cerrar con una bendición para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.